Bueno, pensemos por un momento en esa fantasía tan común en la que solemos caer los seres humanos. La de la huida hacia adelante, ¿no? Exacto, eso es. Esa idea recurrente de que si mañana mismo cambiáramos de ciudad, de trabajo o, no sé, de círculo de amistades, pues todos nuestros problemas desaparecerían por arte de magia. Claro. Hacemos las maletas, estrenamos un piso nuevo y empezamos con muchísima energía. Sí. Y sin embargo, a las pocas semanas o a los pocos meses, nos damos cuenta de algo verdaderamente aterrador. Y es que seguimos teniendo exactamente las mismas inseguridades, los mismos conflictos y las mismas frustraciones. Es que hemos cambiado el decorado, pero nosotros, en el fondo, seguimos siendo exactamente los mismos. Totalmente. Pues bien, hoy vamos a analizar un documento que directamente destruye por completo esa ilusión. Se trata de un guión profundamente centrado en la filosofía estoica, titulado Nadie te va a reconocer después de esto. Un título contundente, desde luego. Lo es. Y el objetivo de este análisis a fondo no es buscar esos picos de motivación pasajera, esos que duran lo que dura un café fuerte por la mañana. No. Lo que tenemos entre manos es el mapa para una transformación estructural de la identidad. O sea, estamos hablando de explorar cómo la disciplina pura y el control mental forjan una versión completamente nueva de un ser humano. Eso es. Porque la premisa central de todo esto, y es innegociable, es que la vida de una persona no cambia. No cambia hasta que esa persona cambia desde su núcleo. Y fíjate que es vital enmarcar esa diferencia desde el principio. Esa motivación efímera de la que hablabas antes es como un fuego artificial. Sí, muy visual, pero corto. Exacto. Resulta espectacular, ilumina el cielo durante unos segundos, te hace sentir invencible, pero bueno, inevitablemente se apaga y te deja en la misma oscuridad en la que estabas. Ya. Lo que este texto propone es, digamos, construir una central eléctrica. Algo constante, estructural, que no depende en absoluto del estado de ánimo. El estoicismo no busca que nos sintamos bien en todo momento. Busca que operemos de la forma correcta bajo cualquier circunstancia, por adversa que sea. Claro. Pero, a ver, antes de poder construir esa central eléctrica, antes de hablar de cómo forjar ese cambio interno, el documento nos obliga a enfrentarnos a la barrera más grande de todas. El gran mito. El gran mito, sí. O más bien, esa excusa universal que nos mantiene estancados. Es fascinante y a la vez un poco trágico ver cómo nuestra mente busca constantemente chivos expiatorios. Para justificar por qué no avanzamos, claro. Y en las fuentes se expone esta trampa mental con una claridad brutal. Es esa cantinela que solemos repetirnos. Es que necesito más dinero para arrancar. Es que necesito que alguien me dé una oportunidad. Eso es. O el clásico, solo necesito que esta situación cambie para poder centrarme. A ver, es un mecanismo de defensa brillante por parte del ego. Totalmente. Es el espejismo de las circunstancias. O sea, si logramos convencernos de que el escenario exterior es el único culpable de nuestro fracaso o de nuestro estancamiento, entonces quedamos absueltos de toda responsabilidad. Ya, nos quitamos la culpa de encima. Exacto. Nos decimos a nosotros mismos que si se altera el decorado de la obra, pues la tragedia se convertirá en un triunfo. Pero la dura realidad estoica plantea algo diametralmente opuesto. Cambiar de entorno físico no sirve de absolutamente nada si, en nuestro fuero interno, seguimos operando con la misma mentalidad débil. Nada en absoluto. El problema rara vez es el paisaje. El verdadero problema son las gafas con las que estamos observando ese paisaje. Totalmente de acuerdo. Y hay una figura histórica que encarna esto a la perfección, que es el filósofo Epicteto. Fíjate, él nació siendo esclavo. Madre mía, casi nada. Claro, o sea, si alguien tenía motivos reales para culpar a sus circunstancias, era él. Sin embargo, su regla fundamental era clarísima. Primero, contrólate a ti mismo. ¡Qué profundidad! Entendió que no podía controlar su esclavitud legal, pero sí podía ser el amo absoluto de su propia mente. A ver, para visualizar esta trampa de las circunstancias con total nitidez, me gusta pensar en una analogía. A ver, cuéntame. Es como cuando tienes un ordenador que ha sido infectado por un virus informático profundamente destructivo. Vale. El sistema falla constantemente, las operaciones colapsan, los archivos se borran solos, un caos. Y si ante esta crisis tecnológica la decisión es ir a la tienda y comprar una carcasa exterior nueva y brillante. O un teclado carísimo. Exacto. O adquirir un monitor de última generación con resolución en 4K.
El resultado visual será increíble por un instante. Parece un ordenador completamente nuevo. Y por fuera es perfecto. Pero al encender la máquina, El sistema operativo sigue estando completamente corrupto. el virus sigue operando en la oscuridad. Esa pantalla nueva solo va a servir para mostrar exactamente la misma decadencia y los mismos errores. Pero, bueno, con mejor definición. Pero dolorosamente exacta. O sea, ese monitor nuevo es el equivalente a esa nueva oportunidad laboral o esa nueva relación que tanto anhelamos pensando que nos va a salvar de todo. Exactamente. Intentamos resolver un fallo crítico de nuestro software interno aplicando soluciones cosméticas de hardware. Lo que Epicteto nos decía con primero contrólate a ti mismo es que hay que formatear el disco duro. Formatear desde cero. Eso es. Hay que meterse en el código fuente, línea por línea, y reescribir todo ese sistema operativo. ¿Vale? Y una vez que asumimos esa responsabilidad, que, a ver, seamos sinceros, da bastante vértigo. Da muchísimo vértigo. Una vez que aceptamos que somos nosotros los que tenemos que reescribir el software desde cero, la pregunta inmediata es ¿cómo se hace? ¿Cuál es el método? Y aquí es donde el texto nos lanza una idea que va completamente en contra de la corriente de nuestra era moderna. Totalmente a contracorriente, sí. Nos dice que este proceso de reescritura no puede darse en público. Tiene que llevarse a cabo en completo aislamiento, en silencio absoluto, y abrazando la incomodidad de frente. Y va en contra de la corriente porque hoy en día, vivimos en una arquitectura social que está diseñada casi milimétricamente para fomentar el ruido constante. El ruido y la exposición, claro. Parece que existe una necesidad imperiosa de anunciar todo lo que vamos a hacer antes incluso de haber dado el primer paso real. Queremos la validación inmediata, queremos el aplauso prematuro. Ya. Pero el estoicismo traza una línea roja aquí, muy clara, la transformación real. Esa reestructuración profunda del carácter tiene que gestarse en la sombra. Sin aplausos. Sin aplausos, sin atención externa. Mientras todo el mundo alrededor habla, debate y declara sus grandes intenciones en redes sociales, la mente verdaderamente enfocada simplemente trabaja, callada. Pero espera, a ver. Aquí hay algo que choca de frente con nuestra biología básica y quiero ponerlo sobre la mesa para analizarlo. Dime. Somos una especie social. A lo largo de la evolución, hemos sobrevivido creando tribus, buscando apoyo mutuo y redes de seguridad emocional. Si esto es así, ¿no resulta peligroso o incluso contraproducente para la salud mental exigir un aislamiento tan extremo en medio de un proceso que ya de por sí es tan difícil? Es una buena pregunta. O sea, ¿por qué cortar de raíz ese apoyo que supuestamente necesitamos los seres humanos? A ver, es una duda muy lógica, pero esconde una trampa monumental de nuestro propio cerebro. Esa necesidad de apoyo, muchas veces, no es una necesidad biológica real, sino nuestro ego pidiendo alimento. Interesante. A nivel neurológico, fíjate, ocurre algo fascinante. Cuando anunciamos nuestros planes o buscamos apoyo en las etapas más tempranas de un cambio, nuestro entorno suele darnos palabras de aliento. ¡Qué gran idea! Vas a llegar muy lejos. Claro, la palmada en la espalda. Eso es. Y en ese preciso instante, nuestro cerebro libera dopamina. Nos otorga la misma recompensa química que sentiríamos si ya hubiéramos logrado el objetivo. ¡Wow! Pero sin haber movido un solo dedo. Ese apoyo externo actúa como un sedante, nos quita el hambre. Por eso el aislamiento temporal que propone el estoicismo es absolutamente vital. O sea, no se trata de un castigo. No, no es un castigo para sufrir en soledad. Es construir un laboratorio estéril, un entorno libre de dopamina barata donde uno se obliga a encontrar la recompensa únicamente en la acción terminada, no en la opinión de los demás. Entendido. O sea, cortamos el suministro de aplausos vacíos para que la única forma de sentirnos bien sea haciendo el trabajo de verdad. Exacto. Y ese trabajo del que hablan las fuentes no es precisamente un paseo. La regla de oro que proponen es casi marcial, diría yo. Hay que hacer, de forma deliberada, las cosas que el viejo yo odiaría profundamente. Es la clave de todo. Obligarse a levantarse horas antes de que salga el sol, cuando el suelo está frío. Entrenar el cuerpo en esos días grises donde no existe la más mínima voluntad de moverse. Controlar los impulsos básicos de la comodidad. Claro. Se trata, en el fondo, de aprender a habitar ese vacío y esa incomodidad sin huir constantemente hacia la distracción. Así es. Cada vez que elegimos el camino de mayor resistencia, ocurre algo profundo a nivel psicológico.
Cada vez que suena el despertador a las 5 de la mañana y a pesar de que el cuerpo entero grita pidiendo seguir durmiendo, decidimos levantarnos. Ese momento es crítico. En ese instante estamos matando literalmente a una pequeña parte de nuestra versión débil. Y sobre esa pequeña victoria, sobre esas cenizas, se erige una versión mínimamente más fuerte. Es un proceso continuo. Es un ciclo constante, diario, de muerte y resurrección de la identidad. Si no sacrificamos la comodidad, el crecimiento es biológica y psicológicamente imposible. A ver, ese aislamiento en el laboratorio estéril del que hablábamos antes resuelve el problema del ruido exterior, pero nos deja cara a cara con el veneno más sutil de la sociedad actual. La validación. La trampa de la aprobación constante, sí. Si la validación es el sedante, la dependencia de lo que piensen los demás es lo que nos vuelve crónicamente frágiles. Totalmente. Vivir dependiendo de los me gusta, de los comentarios, de si el entorno aprueba o no nuestras decisiones, es caminar todos los días sobre una placa de hielo finísima. Es peligrosísimo. Es cederle el mando a distancia de nuestras emociones a un público anónimo y sobre todo volátil. Cuando esa aprobación desaparece o simplemente cambia de dirección porque la moda ha cambiado, se produce un derrumbe personal absoluto. Claro. Quien depende de la validación externa descubre, de la peor manera, que su identidad no era suya. Era solo un reflejo de lo que los demás querían ver. El principio detrás de todo esto es devastador por lo simple que resulta en realidad. Si existe una necesidad de aprobación constante en el ser humano, nunca, jamás, habrá verdadera paz mental. Nunca. Es imposible. Porque entonces la mente se convierte en un campo de batalla permanente, siempre a la defensiva, siempre intentando adivinar qué esperan los demás. La mente humana tiene esta cualidad extrema. Puede ser la herramienta más poderosa, un escudo impenetrable, o nuestro peor enemigo. Sin término medio. Sin término medio. Si se deja vagar sin dirección, si no se la somete a una disciplina férrea, rápidamente se infecta de miedos, de dudas y de ansiedad por el juicio ajeno. Marco Aurelio, que fue el emperador de Roma, el hombre con más poder del mundo conocido en su época, lo sabía perfectamente. Sabía que su verdadera conquista no eran los territorios que dominaba, sino su propia cabeza. Y dejó escrita una frase que resume todo esto de una forma magistral. Tu mente tomará la forma de aquello que piensas constantemente. Esa cita de Marco Aurelio tiene un peso abrumador si la analizamos en detalle. Tu mente tomará la forma de aquello que piensas constantemente. Es brillante. Me gusta pensar en la mente, en este contexto, no tanto como un sistema operativo estático, sino como un algoritmo implacable, un sistema de inteligencia artificial puro. Que no juzga. Exacto. No tiene moral, no tiene empatía y no juzga si algo es bueno o malo para el sistema. Solo procesa datos. Y si alimentamos a este algoritmo hora tras hora, día tras día, con la dieta del miedo, con el combustible de nuestras propias inseguridades. Y con una necesidad desesperada de buscar validación en una pantalla, claro. Eso es. Si hacemos eso, el algoritmo va a aprender su función a la perfección. Terminará proyectando ante nosotros un catálogo infinito de motivos para sentir ansiedad. Tomará literalmente la forma exacta del terror que le hemos ido introduciendo a base de clics y de pensamientos recurrentes. Fíjate que esa analogía del algoritmo refleja exactamente lo que sabemos hoy sobre la neuroplasticidad del cerebro. Las neuronas que se disparan juntas se conectan con más fuerza. ¿Se refuerzan? Claro. Si la dieta de pensamientos se basa en rastrear amenazas sociales o en medir el propio valor según el éxito aparente de los demás, la arquitectura neuronal se vuelve frágil, asustadiza. El estoicismo, llevado a esta época, consiste en tomar el control manual de ese algoritmo. Obligarlo a cambiar el foco. Obligarlo a procesar la virtud, la resistencia y el control interno. Es decirle al algoritmo, vale, hoy no vamos a escanear el entorno buscando validación. Hoy vamos a procesar qué podemos hacer nosotros para ser mejores independientemente de quién nos mire. Pero claro, si aceptamos que la mente toma la forma de los pensamientos recurrentes y que las neuronas cambian lentamente, la conclusión lógica de este documento es que la transformación no es un evento de una noche. Para nada. O sea, no es una película donde suena una música épica de fondo y, de repente, el protagonista es un héroe. Es todo lo contrario. Es un goteo implacable, una erosión constante y lentísima de la vieja identidad a base del martilleo de la disciplina diaria.
Y es precisamente en esta lentitud donde la gran mayoría tira la toalla. Vivimos infectados por el virus de la impaciencia. Lo queremos todo para ayer. Hay una urgencia desesperada por obtener resultados fulminantes, por comprar atajos, trucos o fórmulas mágicas que ahorren el sufrimiento y sobre todo la repetición sostenida. Pero el proceso del que estamos hablando hoy es de una lentitud casi agonizante. Ya. Una nueva estructura mental no se forja en un fin de semana de revelaciones emocionales. Se construye pesadamente, a través de decisiones minúsculas. Decisiones silenciosas, aburridas y a menudo muy molestas, que se tienen que tomar cada día, durante muchísimo tiempo. Es la suma de esas fracciones de segundo microscópicas que nadie más ve. Es el instante exacto en medio de la oscuridad de la habitación, que ocurre entre apagar la alarma del móvil y decidir poner los pies descalzos sobre el suelo frío en lugar de volver a taparse con la manta. Esa es la batalla. Esa decisión diminuta, repetida 1000 veces cuando no hay nadie mirando, es lo que acaba forjando el carácter. Y esto nos lleva a la reflexión más dura de este análisis. Una frase que debe hundirse profundamente en el interior. La nueva identidad se demuestra, no se declara. Exactamente. Cuando se llega a entender el peso tectónico que tienen esas pequeñas decisiones, se comprende de golpe que las palabras no valen absolutamente nada. Nada. Decir en voz alta que vas a cambiar, que vas a ser disciplinado, es un simple tributo a la vanidad. Pero levantar el peso cuando los músculos queman, mantener la boca cerrada cuando el orgullo te exige responder a un ataque, mantener el enfoque cuando el cerebro ruega por una distracción rápida. Esas son las pruebas. Esos son los únicos testamentos válidos de la transformación. No hace falta que nadie valide eso. El único juez que importa en este proceso es uno mismo, en el silencio absoluto de su propia conciencia. Es ese martilleo frío sobre el yunque de la voluntad lo que acaba pulverizando las excusas. Y entonces, según nos marca el clímax de este guión estoico, llega un día ineludible. Un día en el que, sin haber publicado ni una sola palabra sobre el proceso personal, sin haber colgado fotos de los madruganes, ni haber dado grandes discursos sobre la nueva filosofía de vida, el entorno simplemente lo nota. Se hace evidente. El impacto en el mundo real es inevitable, porque la energía que emana ha cambiado desde la raíz. La postura, la mirada, la forma de afrontar un problema imprevisto ya no es la misma de antes. La mentalidad, de facto, es otra. Se vuelve físicamente evidente porque las antiguas reacciones automáticas, esas respuestas reactivas de supervivencia o de estrés crónico, simplemente han desaparecido. Ya no te ven quejarte por un contratiempo logístico absurdo. Ya no saltas a la más mínima. Exacto, ya no saltas a la defensiva ante una crítica sin importancia. Ya no se procesa el mundo a través del filtro de la debilidad y, por tanto, no se actúa igual. Y quienes observan, de repente se encuentran ante alguien sereno, enfocado y, sobre todo, mortalmente eficiente en su silencio. ¡Qué potente! Y es en ese punto de maestría donde se revela lo que los antiguos estoicos ya sabían, que el verdadero poder en la vida no consiste en dominar a los demás, ni en acumular dinero, ni en intentar someter a las circunstancias externas. El único poder real y absoluto que existe es dominarse a uno mismo. Y es ahí, justo en ese nivel de control, donde cubra todo su sentido el título de este documento. Nadie te va a reconocer después de esto. Porque el objetivo de este viaje nunca fue ponernos una máscara nueva para encajar mejor en la sociedad, ni imitar las costumbres de alguien aparentemente exitoso. No, eso sería volver a la casilla de salida. Claro, el objetivo era coger la piedra bruta de nuestra propia naturaleza, empezar a cincelar todo lo que sobra, todas las excusas, todos los miedos irracionales, toda esa necesidad de aplauso constante, hasta revelar nuestra versión más afilada. Una versión tan distinta a la original que la premisa se cumple de forma literal. Literal. Será absolutamente imposible que reconozcan a la persona que entra en esa forja mental una vez que ha salido de ella. Es una metamorfosis total, una erradicación quirúrgica del yo frágil para permitir que nazca un yo que no depende de las circunstancias externas, una identidad que no tiene que pedir permiso para existir y que desde luego no da explicaciones a nadie. Al acercarnos al final de este recorrido de hoy, tenemos que recoger y sintetizar las piezas clave que hemos puesto sobre la mesa. A ver, hemos desmontado el engaño de las circunstancias, asumiendo que culpar a nuestro entorno es solo una táctica cobarde para no hacer el trabajo duro. Sí.
Hemos abrazado la idea contraintuitiva de que el cambio real requiere de un laboratorio estéril, en completo silencio, diseñado a propósito para someter a la versión más indulgente de nosotros mismos. También hemos dejado al descubierto cómo buscar la aprobación externa es el camino más rápido hacia la fragilidad emocional. Hemos visto que la mente es un campo de batalla que no admite treguas. Ninguna tregua. Y hay que tomar el control manual de ese algoritmo mental para dejar de procesar miedos y empezar a procesar la disciplina. Todo esto mediante el paso lento, monótono y persistente de las decisiones diarias. Y las fuentes que hemos analizado terminan lanzando un dardo directo al presente. Una pregunta cruda, que no admite rodeos. ¿Qué hábito minúsculo y específico debemos cambiar hoy mismo para encender la chispa de este proceso? Es un llamado urgente a salir de la parálisis del análisis y chocar de frente con la acción pura. Buscar esa primera victoria táctica. Exacto. Es buscar esa victoria táctica inmediata frente a toda esta teoría abstracta. Preguntarse qué engranaje exacto se debe girar ahora mismo, en la próxima hora, para empezar a reescribir el sistema. Y sin embargo, si nos permitimos ir un paso más allá de ese primer hábito, si miramos hacia el fondo de todo lo que implica verdaderamente este proceso de control y destrucción de nuestras partes débiles, surge un concepto final. Un concepto que desafía casi todo lo que creemos saber sobre la naturaleza humana. A ver. Si de verdad aceptamos que la disciplina constante, repetida en el más estricto silencio, tiene la capacidad de destruir nuestras reacciones más instintivas, si el sufrimiento voluntario puede llegar a reescribir de raíz nuestros miedos más antiguos, entonces es inevitable plantearnos algo muy profundo. ¿Existe realmente en el interior del ser humano un yo verdadero? ¿Un núcleo fijo, intocable e inmutable que define a alguien desde que nace? ¿O por el contrario, somos simple y llanamente una suma plástica, temporal y completamente moldeable de los hábitos y los dolores que estamos dispuestos a soportar de forma voluntaria? Una pregunta para dejar resonando en la mente.